Fibromialgia. ¿Qué causa la fibromialgia? Hola a todo el mundo. Para tratar este tema, nos vamos a fundamentar en la información que podemos encontrar en Internet. Desde la Asociación de Pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. AFibrom. Nos dicen que en este momento no se conoce la etiología de la enfermedad. Distintos autores señalan posibles causas, aunque no tenemos la certeza de que ninguna de ellas sea el origen real. Para responder a esta pregunta, fibromialgia, ¿qué es la causa? Es imprescindible que haya una importante inversión en investigación, ya que saber con certeza la causa ayudaría a prevenirla y a conseguir un tratamiento adecuado. La teoría que parece tener más consenso indica que podría existir una predisposición genética en algunas personas que podrían desarrollar la enfermedad cuando se presentan distintos factores desencadenantes. Estos factores podrían ser un traumatismo físico fuerte, como un accidente o una cirugía, determinadas infecciones víricas o bacterianas, una vivencia emocional intensa que no ha podido gestionarse adecuadamente, estar sometido a situaciones de estrés de forma prolongada en el tiempo, sufrir dolor físico localizado durante mucho tiempo. Pero también existen otras teorías importantes propuestas por otros autores, como son que los trastornos del sueño durante mucho tiempo podrían ser la causa y no un síntoma. También las alteraciones en el funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario adrenal que se observan en las personas con fibromialgia podrían no ser un síntoma sino la causa de la enfermedad. Que el origen es la permeabilidad del intestino delgado, que permite el paso al torrente sanguíneo de moléculas que no deberían traspasar esta barrera, lo que produce la alteración del sistema inmunológico y de la funcionalidad del sistema nervioso. Que la causa puede ser una alta exposición a campos electromagnéticos para los que nuestro organismo no está preparado, que producen una alteración en la neuromodulación de las señales con las que trabaja el sistema nervioso. Puedes observar que hay variedad de teorías, todas con sus propios estudios. Cualquiera de ellas podría ser la causa, o quizá ninguna. Solo con una investigación rigurosa podríamos tener la respuesta. Lo que sí sabemos es que hay factores que agravan los síntomas de la fibromialgia una vez que ésta aparece, como el estrés, llevar una dieta inadecuada, cambios en el clima o el sedentarismo. Gestionando adecuadamente estos factores, podemos mejorar la calidad de vida con fibromialgia, y quién sabe si quizá gestionándolos antes de que aparezca podríamos ayudar a prevenir su aparición. Ahora tenemos otra información del Hospital de La Moraleja que la podemos encontrar en su página web, que nos dice lo siguiente. Causas de la fibromialgia. Todavía se desconocen las causas de la fibromialgia, si bien existen factores o eventos puntuales que pueden favorecer la enfermedad en personas que tienen alterada la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos. Entre los factores que pueden desencadenar la fibromialgia en personas predispuestas se encuentran infecciones virales o bacterianas, accidentes o traumatismos, lesiones recurrentes, eventos de gran impacto emocional y psicológico, presencia de enfermedades que puedan ser incapacitantes o que limitan la calidad de vida, como el lupus, la artritis reumatoide, los trastornos del sueño, las cefaleas o la depresión, entre otras. Sin embargo, estos factores no explican un número importante de casos que surgen sin una causa aparente o sin un evento que actúe como gatillo. Por ello, ante la sospecha de una posible fibromialgia, es importante acudir a un centro que cuente con profesionales especializados, para que puedan llevar a cabo el complejo diagnóstico de esta enfermedad. Después de estas exposiciones, que son muy interesantes, y nos van a servir para que se hagan una idea de nuestra posición sobre el tema, primero,
Vamos a contar una pequeña historia. El vaso de agua. Una psicóloga en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, ella preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió: el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema; si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo; si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se vuelve. Y continuó: las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empieza a doler, y si piensas en ello todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso, de lo contrario acabarás padeciendo un dolor en el brazo que lo terminarás llamando. Por lo tanto, analizando desde nuestro punto de vista estas dos fuentes de información sobre qué causa la fibromialgia, tenemos fundamentos suficientes para hacernos una idea de qué la produce. Otra consecuencia es que después nos digan que no se conoce la causa, por el motivo de que las posibles causas, o la causa, no puedan ser tratadas con un medicamento específico. Y en ese caso ya nos tienen que decir que no existe un tratamiento que la remedie. La primera teoría que vamos a tratar es una predisposición genética. Esto es como decir que una determinada condición psicológica la produce, pero no es así, ya que, si no se dan las circunstancias adecuadas, la fibromialgia no se produce. Por tanto, cualquier genética y condición psíquica puede padecer la fibromialgia, si se dan los desencadenantes o causas adecuadas. Entonces, la predisposición genética no es la causa, más bien serían las circunstancias adecuadas. Entonces tendríamos que averiguar qué circunstancias la han desencadenado, así como todas las variadas condiciones que rodean al candidato a padecerla. La segunda. Un traumatismo físico fuerte, como un accidente o una cirugía. Esto sí puede ser considerado como una causa, aunque sería muy normal que una vez recuperados se acabasen los problemas, a no ser que después nos siga afectando desde muchos otros ángulos muy diferenciados, produciéndose un cambio físico, social, económico, etc., considerable. En este caso tendríamos que aprender a gestionar la nueva situación. También tendría que ser significativo en el tiempo, alterando otra serie de factores que pueden ser causantes. La tercera. Determinadas infecciones víricas o bacterianas. Esta causa es un poco como la anterior, ya que, si esas infecciones nos mantienen desequilibrados, apartados de nuestra vida normal que antes teníamos, es una causa suficiente para un desequilibrio emocional que, mantenido en el tiempo, nos produzca esos síntomas. Tendríamos que aprender a gestionar la nueva situación producida. Pero en este caso, no diremos que la causa es la infección, sino el cúmulo de desestabilizaciones psicológicas que nos produce esa infección, que a su vez mantenido en el tiempo, nos pasará, como con el vaso de agua. La cuarta. Una vivencia o evento emocional intenso, gestionado mal y que nos ha producido un impacto emocional y psicológico. Esto también es una causa más que justificada para la fibromialgia, ya que nos altera hasta el más insignificante punto de nuestro cuerpo y mente. También debería de recuperarse nuestro cuerpo al anterior estado, una vez pasado ese acontecimiento. Lo que pasa es que, algunas veces es demasiado intenso y prolongado en el tiempo que, los desajustes se hacen crónicos. De hecho, es lo que yo creo que a mí me llevó a padecer toda esa serie de síntomas.
La quinta. Estar sometido a situaciones de estrés de forma prolongada en el tiempo. Ni qué decir tiene el impacto que logra en nuestro cuerpo y mente las situaciones de estrés prolongado. Por lo tanto, es otra causa más que justificada para padecer fibromialgia. Lo que pasa es que, en algunos casos, averiguar qué es, con qué intensidad y desde cuántos ángulos nos afecta ese estrés, puede que no sea fácil de averiguar, y en otros muchos casos, fácil de evitar. Cuando la causa que nos produce el estrés es inconsciente para nosotros, no sabemos gestionarla, nos machaca sin poder evitarla, etc. En una persona predispuesta para ello, la fibromialgia está asegurada. Pues es bien sabido que, a todo el mundo, estas situaciones no les producen fibromialgia. A otras personas les promueve, hacia otras patologías. Y en estos casos, sí tenemos que decir, que tiene que existir una cierta predisposición genética o psicológica. La sexta causa. Sufrir dolor físico localizado como pueden ser, enfermedades incapacitantes, o que limitan la calidad de vida, como el lupus, la artritis reumatoide, las cefaleas o la depresión, entre otras. Al igual que los demás casos, estas situaciones también se pueden muy bien considerar como una causa. Lo que suele pasar es que cuando el médico tiene localizada una enfermedad de este tipo, en muchos casos ya no se consideran los síntomas como causa de la fibromialgia, sino de esa otra enfermedad. La séptima. Los trastornos del sueño durante mucho tiempo podrían ser la causa, y no un síntoma. Esto que nos dicen como causa, consideramos que también está más que justificada. Sobre todo, si esos desarreglos del sueño están producidos por una causa ajena a nosotros. Trabajo, exámenes, preocupaciones, etc. Aunque en estos casos también nuestro cuerpo debería de recuperarse, una vez terminada la consecuencia causante de la falta de sueño, si es posible terminarla. Pero añadiremos que también es un síntoma, ya que una vez instalada la fibromialgia, el sueño se ve totalmente alterado, por culpa de los dolores que padecemos. En ese caso podría ser la causa, después un síntoma, que agrava aún más la enfermedad. La octava causa nos dice lo siguiente. También las alteraciones en el funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario adrenal, que se observan en las personas con fibromialgia podrían no ser un síntoma sino la causa de la enfermedad. En este caso, mi opinión personal es, que difiero totalmente, ya que más bien diría que, todos los demás orígenes que se consideran como causantes, más o menos conjuntados, son la causa de que nuestro eje hipotalámico hipofisario adrenal, que se observa alterado en las personas con fibromialgia, es como consecuencia de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no considero que sea la causa, sino una consecuencia. Que, por cierto, una vez que esté alterado, nos producirá todo tipo de desajustes que, muy bien podrían agravar todos los síntomas que ya padecemos. Sobre la permeabilidad del intestino delgado, y una alta exposición a campos electromagnéticos, que puedan alterar el sistema nervioso, son los especialistas los que podrían determinar la gravedad. Pero si esos procesos alteran el sistema nervioso, todo puede pasar con ello. Por todos esos motivos o causas consideradas como tales, es tan complicado que exista una cura para la fibromialgia. Haría falta un proceso reestructurador, orientado desde diversos ángulos que organice hábilmente todo nuestro organismo. También sería muy importante la regulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es un conjunto complejo de influencias directas e interacciones que puede verse alterado por infinidad de causas externas productoras de estrés. Que una vez alterados estos tres componentes, el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales,
es difícil saber qué patologías pueden desencadenar estos órganos y sus interacciones, que pueden verse alteradas por infinidad de causas, constituyen un eje muy importante para el sistema neuroendocrino que controla las reacciones al estrés. Lo que nos dice que, si nuestras reacciones al estrés no son las adecuadas, se puede, por un proceso de retroalimentación, alterar el propio sistema. Ese eje regula muchos procesos corporales, incluida la digestión, el sistema inmunitario, el estado de ánimo y las emociones, la sexualidad y el almacenamiento y gasto de energía. Lo que nos vuelve a decir que, si no gestionamos bien todas esas funciones, estado de ánimo, emociones, sexualidad, gasto de energía, puede muy bien verse alterado ese eje hipotalámico hipofisario adrenal. Si ese eje regula el mecanismo común de interacciones entre glándulas, hormonas y partes del mesencéfalo que median el síndrome de adaptación general, tenemos otra vez el mismo problema, que una inadaptación generalizada de problemas internos y externos puede alterar cualquier organismo sano para padecer toda esa sintomatología que se ha dado en llamar fibromialgia. Por todo eso, saber cuál es la causa nos puede llevar a un estudio, por parte de la comunidad científica, que se puede alargar en el tiempo, y no digamos de un tratamiento. Tendríamos que actuar desde tantos ángulos diferentes que sería, según nuestra opinión, imposible encontrar un medicamento que la remedie. Por ese motivo solo existen los tratamientos paliativos, que actúan para calmar los síntomas. Lo que tenemos que tener claro es que existen factores o eventos puntuales que pueden favorecer la enfermedad en personas que tienen alterada la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos. Esta es la causa fundamental que por experiencia propia muchas personas se resisten a aceptar, y como consecuencia de ello, les resulta tan complicado alcanzar una mejoría, con el consiguiente agravante de echarle la culpa de su padecimiento a cualquier circunstancia, menos a ellos mismos. Somos personas que tenemos alterada la regulación de nuestra capacidad de respuesta a determinados estímulos. Por lo tanto, ¿qué medicamento puede arreglar esa capacidad y esos estímulos? Por ese motivo, también es impensable que, por mucho que se investigue en la dirección de los medicamentos que la puedan curar, estaríamos dando palos de ciego en su tratamiento. Sin embargo, si el tratamiento lo basamos en corregir esas causas que hemos expuesto, estamos haciendo que nuestro organismo se regule en una dirección más adecuada. Primero para prevenirla y después para conseguir un tratamiento adecuado. Desde nuestra modesta opinión, tendríamos que hacer unos ajustes en nuestro cuerpo y cerebro, que no sabemos si pueden ser posibles y reversibles, aunque en los casos que han realizado nuestro proceso natural de recuperación funcional, los resultados han sido muy considerables. Por ese motivo, aconsejamos que realicen nuestro proceso natural de recuperación funcional. Este puede realizar en nuestra estructura corporal y mental una serie de ajustes que pueden ser muy beneficiosos. Gracias por escuchar.